Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amado, que estás escuchando palabra profética en esta gloriosa noche del Señor. Te damos la bienvenida, gracias por escucharnos en esta noche. Estamos contentos de llegar una vez más en este martes. Con palabra del Señor traemos un estudio en esta noche, mi hermano, como lo hacemos casi todos los martes, que el Señor nos los permite, y estamos más que contentos porque hoy tenemos una palabra poderosa que pensamos que sabemos que te va a fortalecer en la fe, mi hermano, porque hay algo que está garantizado a nosotros, los que creemos en la palabra, que si nosotros creemos la palabra, vivimos en la palabra, andamos en la palabra, esa misma palabra es medicina a nuestros huesos y ella misma nos protege, nos guarda, nos cuida, nos enseña el camino, y es imposible que caigamos de la gracia del Señor cuando nosotros nos guiamos por esa misma palabra. Así que en esta noche vamos a hablar un poquito sobre eso, Dios mediante, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un estudio y en esta noche vamos a hablar sobre lo que es la armadura de Dios. Y la razón que vamos a hablar de eso es porque yo en el pasado tenía una idea que me di de cuenta que estaba equivocada. Casi siempre cuando hablamos de la armadura de Dios, pensamos, mi hermano, en ayuno y oración, ponte la armadura, prepárate para la guerra, ponte la armadura. Lo que pensamos es que tenemos que estar haciendo sacrificio. Y hace poco yo estaba escuchando a un hombre de Dios que es muy conocedor de la Biblia y me abrió los ojos y entendí algo nuevo, que en realidad la armadura de Dios es la misma palabra. Eso era algo que yo nunca me había dado de cuenta. La misma armadura que habla Efesios, que Pablo le dice a los Éfesos que se pongan, esa armadura está compuesta de diferentes partes y cada parte tiene que ver con la palabra, no es con sacrificio. En esta noche yo he titulado este estudio La armadura y la palabra. Esto es algo tan poderoso cuando nosotros lo llegamos a entender, mi hermano, que nos damos de cuenta que en realidad a veces andamos en una ignorancia terrible. A veces no entendemos por qué tenemos dificultad en nuestro caminar cristiano. A veces no entendemos por qué si yo ayuno y yo oro, por qué se me hace tan difícil el caminar cristiano. ¿Por qué se me hace tan difícil mantenerme firme? ¿Por qué es que por más que trato y me esfuerzo, parezco que siempre me voy a caer? Alabanza a la gloria de papá. Eso no es el cristianismo normal. Eso es que hay una deficiencia, eso es que algo está mal. Cuando usted ve un niño por ahí que se pasa cayéndose y dándose golpe, es que el niño está débil o está enfermo, algo le pasa. No es normal que una persona ande en la calle todo el tiempo agolpeándose. Algo anda mal. Entonces en el cristianismo es lo mismo. Y vamos a ver esta noche, mi hermano, que cuando Pablo nos exhorta que nos pongamos la armadura de Dios, él básicamente nos está diciendo que nos vistamos de la palabra. Y la palabra es Cristo. Y yo sé que usted se ha dado muchas veces cuenta que la Biblia siempre habla de vestirnos de Jesucristo, vestirnos de lino fino, vestirnos con las vestimentas del Señor, arroparnos con el Espíritu Santo. Ay, y eso se siente lindo, pero el Espíritu está en la palabra. Cuando nosotros estamos arropados por ese Espíritu de Dios, ahí no hay nada que nos haga daño. Te voy a dar un ejemplo del Viejo Testamento. Esto es algo que lo leemos en la iglesia cada rato y ni cuenta nos damos lo que estamos leyendo. En el Salmo 91. Siempre escuchamos: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una promesa bien linda, pero fíjate bien cómo dice: el que habita al abrigo. Esa es una vestimenta que Dios tiene. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, morará. Eso es una morada, ese es el lugar donde nosotros vamos a vivir. Una morada es una casa, una morada es una habitación. Y ahí dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que se permanece ahí, bajo ese abrigo, morará, o sea, tendrá tu casa, tu morada, bajo la sombra del Omnipotente.
Mi hermano, y créeme que cuando la sombra del Omnipotente, si tú estás ahí, eso quiere decir que el Omnipotente está sobre ti. Alabanza. Esa es la sombra que daba aquella nube que perseguía al pueblo en el desierto. Esa sombra, y ellos la seguían. Mientras ellos se mantenían bajo esa sombra, el sol no los podía matar. El calor no los podía matar. Estaban cubiertos. Una cobertura de parte de Dios. Ahora, mantén en mente mientras hacemos el estudio que la cobertura en realidad es la palabra, y ya mismito te voy a mostrar. Pero mira lo que sigue diciendo el Salmo 91. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Tú ves? Otra vez, ¿qué es un castillo? Una morada, pero es una morada que está fortalecida, amurallada, con puertas de bronce, con cerrojos de hierro. Un castillo está, mi hermano, protegido, tiene atalayas, tiene guardias, tiene soldados velando, tiene una muralla grande, ahí no puede entrar cualquiera. Y mientras nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, en el abrigo del Altísimo, que esa es la vestimenta, que es Jesús, es como estar dentro de un castillo amurallado y protegido. ¿Cómo nos van a hacer daño en ese lugar? Imposible. Eso viene a ser como una armadura que te está protegiendo. Mira cómo sigue diciendo, Él te librará del lazo del cazador. Tú ves, ahí tú tienes un enemigo que te quiere atacar. ¿Quién es el que te libra? Tu armadura. ¿Quién es tu armadura? En el Salmo 91 es Jehová Dios de los ejércitos. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá. Mira, ve, otra cobertura. Las plumas te cubrirá. Esas plumas te tienen ahí debajo, así es que hacen las aves para proteger sus polluelos. Cuando hay un peligro, un lobo, una zorra quiere comerse los polluelos chiquitos, ellos corren debajo de las plumas, de las alas de su mamá o de su papá. Y el ave levanta las alas y esconde a los polluelos ahí debajo, y todo lo que viene a atacar a esos polluelos no puede tener alcance a los polluelos porque están bajo las alas. Eso es una armadura de Dios. Pero solamente se consigue cuando nosotros estamos bajo el abrigo, bajo la sombra del Omnipotente. Cuando hacemos habitación, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Por qué enfatizo eso? Habitar bajo el abrigo del Altísimo es como tú estar ahí permanentemente, tú no te sales. Mientras tú haces habitación y haces de ese lugar tu morada, estás amurallado, estás protegido, estás dentro de un castillo, estás dentro de una fortaleza, estás bajo las alas de tu Padre. Y Él dice que mientras tú estás ahí, Él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Y dice, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, escúchalo bien, es una parte de una armadura. Escudo y adarga es su verdad. Míralo ahí. Escudo y adarga. La adarga es un escudo pequeño. Escudo y adarga es su verdad. La verdad es la palabra. El mismo Salmo 91 nos deja saber que lo que nos protege es la palabra. Escudo y adarga es su verdad. La palabra de Jehová, la palabra del Señor, la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y una de las maneras que nosotros vamos a vivir por la palabra de Dios, que la palabra de Dios ella misma se convierte en nuestra armadura. Nosotros estamos ahí sólidos, es como el que hace las palabras de Dios. Jesucristo lo hace semejante a alguien que construyó su casa sobre una roca. Una vez que tú tomas la palabra de Dios y te arropas con ella y permaneces en ella permanentemente, tú haces tu habitación dentro de esa palabra, tú estás fundamentado sobre la roca, tú eres la casa del Espíritu Santo, tú has puesto tu casa sobre la roca, está fundamentada sobre la roca, y después de ahí en adelante, una vez que tú has terminado esa casa, es imposible que tú te caigas. Eso no lo cree casi nadie en la iglesia, pero eso lo enseñó Jesús. Jesucristo dijo que el que funda su casa sobre las rocas, no importa el viento que sople, no importa la tormenta que venga, esa casa no se cae.
Te garantizo que Jesucristo no estaba mintiendo. Entonces, ¿por qué tanta gente se cae? Porque en realidad ellos todavía no han fundado su casa sobre la roca. ¿Y qué es la roca? La roca es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Cristo es la palabra. Tú ves que todo redondea alrededor de la palabra. Podemos hacer sacrificios, podemos hacer culto, podemos hacer 20,000 cosas. Pero si nos salimos de la palabra, no tenemos un fundamento sólido y las tormentas de la vida nos van a tumbar. Mira cómo Pablo lo describe en Efesios capítulo 6. La armadura del Señor. Este estudio lo titulé La armadura de Dios y la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 14. Mira cómo él dice: estad pues firme. Ahora él nos va a hablar de lo que es la armadura. Nos va a dar instrucciones, pero él va a describir la armadura. Esta armadura tiene diferentes partes. Mira lo que son las partes. Número 1, una de las partes es la verdad. Número 2, otra de las partes es la justicia. Número 3, evangelio. Número 4, fe. Número 5, salvación. Y número 6, la palabra de Dios. Esas son las partes que él menciona como que son las partes de nuestra armadura. Una vez más, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Esas 6 cosas, todas están vinculadas a la palabra. No están vinculadas a ningún sacrificio. No están vinculadas a hacer una religión estricta. No está vinculada a nada de eso. No estoy diciendo que uno no tiene que sacrificarse, mi hermano, que esto es una batalla, hay que sacrificarse. Ahora, lo que estoy tratando de establecer es que muchas veces pensamos que la armadura viene a través del sacrificio. Y en esta noche yo vengo a revelarte lo que me fue revelado a mí por otro hermano, que en realidad la armadura no viene por el sacrificio, la armadura viene por serle fiel a la palabra y permanecer en ella. Chécatelo bien. Efesios 6, versículo 14. Aquí es donde la mayoría de los cristianos están colgados, mi hermano, créemelo. El cristiano que no se funda en la palabra, se le hace imposible tener una vida victoriosa en Cristo. Tú quieres estar protegido de los dardos del diablo, vístete de la palabra. Efesios 6, versículo 14. Mira lo que empieza diciendo aquí. Estad pues firmes. Eso es un mandamiento, que estemos firmes. La Biblia nos manda estar firmes. Ahora, ¿cómo vamos a estar firmes? Si esto tiene que ser todo, que Dios nos ayude. Nosotros somos débiles. En nuestra naturaleza humana somos débiles. Pues Jesucristo dijo, para estar firme como una casa que somos del Espíritu Santo, hay que estar fundados sobre la roca. Estad pues firmes. Y él dice, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Ahí hay 2 cosas. Vamos a empezar con el primero. Lo primero que él dice es ceñidos vuestros lomos de la verdad. ¿Qué es esto de ceñirse? Ceñirse es ponerse un artículo de ropa y apretárselo, amarrárselo. En los tiempos antiguos, la gente vestía con estola, que es como esas batas largas que utilizan allá en Jerusalén y en los países de los árabes. Esa vestimenta era larga y eso obstruye. Cuando tú quieres correr, cuando tú quieres trabajar, cuando tú vas a pelear, eso se te mete en el medio, se te enreda en las piernas. Entonces, Dios le dice a Job, cuando Dios iba a contender con Job, le dice, cíñete los lomos como varón. O sea, prepárate porque vengo a tu encuentro. Cada vez que los hijos de Israel tenían que ir a la batalla, se tenían que amarrar esa batola, amarrársela en su cintura, alrededor de sus lomos. Los lomos son las áreas de los muslos, la área privada, toda esa área se llama los lomos. Y ellos cogían todo eso, se lo ceñían a su alrededor y se lo amarraban y se lo apretaban ahí bien duro, para que cuando ellos fueran a pelear,
eso no les impidiera si ellos tenían que correr, si ellos tenían que moverse rápido, eso no les iba a impedir. Aquí lo primero que nos dice es, tú tienes que estar amarrado, arropado, tú tienes que tener eso ceñido. Y dice, ceñidos vuestros lomos, ¿de qué? De la verdad. Esa es la primera armadura. La primera cosa que te va a ayudar a ti, te va a defender en una batalla, es que tú estés ceñido, que tus lomos estén ceñidos de la verdad. Ahora, ¿por qué él dice que te ciñan los lomos de la verdad? Los lomos son el área privada. Ahí es donde tú das fruto, ahí es donde tú produces hijos espirituales. Abraham, dice la Biblia, que de sus lomos salió la tribu de Leví. De los lomos de Abraham. Si él hubiese dejado que el diablo le destruyera sus lomos, la promesa que Dios le dio de que iba a tener un hijo, si él no hubiese creído, de sus lomos no hubiese salido el hijo de la promesa, y del hijo de la promesa no hubiese salido el pueblo de Israel, y del pueblo de Israel no hubiese salido la tribu de Leví, que fueron los escogidos para el sacerdocio de Dios. O sea que si nosotros no nos amarramos esa área de los lomos y no nos la ceñimos, estamos en peligro de no dar fruto para Dios. Aleluya, escuche eso bien. O sea, esto de ceñirse los lomos está hablando de protegerte una área para producir fruto para Dios. Y lo hace en preparación para correr, para guerrear, para trabajar, para hacer todo lo que Dios te mande, para que tu vestimenta no te estorbe. El profeta Elías es un ejemplo de eso. Allá en Segunda de Reyes, una vez venía Elías a consultar al rey, y una gente que vieron a Elías fueron a decirle al rey, mira, por ahí viene uno. Y el rey quería saber quién era que venía por ahí. Y le dijeron, bueno, el hombre estaba vestido medio raro. Él tenía sus lomos ceñidos con una correa de cuero. Y cuando el rey dijo, si ese es el hábito de ese hombre, ese tiene que ser Elías Tisbita. Elías era un hombre, mi hermano, terrible de Dios, pero fíjate bien, él estaba cumpliendo la palabra de Efesios capítulo 6. Él tenía los lomos ceñidos. Además, te lo voy a buscar. ¿Dónde es que está ese versículo? Segunda de Reyes 1 del 7 al 8. Chequéate esto. Segunda de Reyes. Elías Tisbita, mi hermano, a veces uno piensa, ¿verdad? Wow, cómo estos hombres lograron lo que lograron. Esta gente no estaban fuera de la palabra. Ellos andaban en la palabra y la palabra los... Recuérdate que la Biblia dice que Dios es la palabra y la palabra es Dios. Andar en la palabra es que tú estás andando en Dios y Dios es espíritu. O sea, cuando tú andas en la palabra, andas en Dios, eso es lo mismo que andar en el espíritu. Cuando tú andas en el espíritu, tú nunca vas a satisfacer los deseos de la carne. Nunca vas a satisfacer los deseos del diablo. Nunca vas a ceder a los dardos del enemigo. Andar en la palabra es andar en Dios, y andar en Dios es andar en el espíritu, y andar en el espíritu equivale a la victoria del cristiano. Mira cómo andaba Elías, Segunda de Reyes 1:7. Mira lo que dice. Entonces él les dijo, ¿qué hábito era el de aquel varón que encontraste y os dijo tales palabras? Esto es después que Elías le había dicho unas palabras a unos mensajeros del rey. Cuando vuelven, el rey le dice, ¿y qué clase de ropa era que él tenía? Mira lo que le dicen. Y ellos le respondieron, era un varón velloso, era pelú, y ceñía sus lomos, míralo ahí, ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Basaquima. Ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces el rey dijo, ese es Elías Tisbita. O sea que Elías Tisbita fue reconocido porque él siempre tenía sus lomos ceñidos. Alaba la gloria. Tú ves, estas cosas están escritas para nuestro ejemplo, mi hermano. Dios tiene revelación aquí metida en todas las historias de la Biblia, en el Viejo Testamento. Elías Tisbita, ¿cómo fue que lo reconocieron? No le preguntaron el nombre, él no le dijo nada, solamente lo conocieron porque era un tipo que se pasaba con los lomos ceñidos. Eso es algo terrible. La Biblia nos manda a nosotros, si queremos estar firmes y queremos resistir los ataques del diablo, tenemos que tener los lomos ceñidos. Y Elías los tenía.
Él los tenía ceñidos con un cinto de cuero. O sea que, mi hermano, él estaba asegurado. Si le tiraban con una piedra, le iban a dar al cuero. Y no le iban a destruir el área privada, el área viril. Y era imposible que si uno tenía el área viril destruida, ¿cómo tú vas a dar fruto? El fruto son tus hijos. Pero en lo espiritual, si alguien te destruye el área viril, tú no puedes dar fruto para Dios. Y eso es lo que Dios quiere. En esto es Dios glorificado, que demos mucho fruto. Alaba la gloria. O sea que esto es bien, súper importante. Esto habla de preparación. Esto habla de protección del fruto que Dios te ha dado. Hay promesas que Dios te ha dado. Están todas en la palabra. Pero nosotros tenemos que ceñirnos los lomos, protegernos los lomos. Tenemos que estar preparados para la batalla y para hacer cualquier trabajo que Él nos mande. Cuando Dios nos manda, no podemos tener nada que nos estorbe. Tenemos que estar recogidos y ceñidos. Ahora, ¿de qué es que nos vamos a ceñir? Elías Tisbita dice que estaba ceñido de un cinto de cuero. Pero, ¿qué representa ese cinto de cuero? Pablo nos dice que representa la verdad. Mira cómo él lo dice. Ceñidos vuestros lomos de la verdad. Ahora es que vamos a entrar. Porque ahorita dije que se titulaba La armadura de Dios y la palabra. Y cada cosa que tú vas a ver que Pablo nos manda a vestirnos de la armadura de Dios, cada pieza de la armadura representa algo de la palabra. Nos ceñimos los lomos de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Qué es Cristo? La palabra. ¿Tú lo ves? En el número 1 hay que ceñirse de la palabra. Los lomos. La palabra es la semilla de Dios que puede causar que nosotros demos fruto para Dios. La semilla hay que guardarla, hay que cuidar la palabra de Dios en nuestra vida para que demos fruto. Ahora, vamos a seguir. Vestidos de la cota de justicia. Esa es la número 2. La primera era ceñirte los lomos con la verdad. Esa es la palabra. Ahora es vestidos de la cota de justicia. ¿Qué es una cota? La cota es como un caparazo que te pones en el pecho. Algo que te protege el pecho. Pero tú te lo pones encima. Y la gente, los soldados se ponían eso ahí para que, ¿verdad? Es como un chaleco a prueba de bala hoy día en los tiempos modernos. Pero en aquel tiempo pues tenía que tener algo para protegerlo contra el cantazo de las balas, las piedras, los palos, con lo que sea que peleaban. Pues eso es la cota que utilizaban los soldados. Ahora, el soldado espiritual no se va a poner algo material, se pone una cota de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es cuando nosotros estamos bien delante de Dios. Eso es cuando nosotros hacemos lo correcto delante de Dios. Cuando andamos en rectitud. Cuando nosotros andamos rectamente delante de Dios. ¿Y cómo que se hace eso? Pues cumpliendo la palabra. Es la única manera. Podemos hacer 20,000 diferentes cosas, sacrificio, lo que sea, ir a la iglesia, hacer culto, campaña, predicar, cantar. Podemos hacer todo eso y todavía no tener la cota de justicia. Ahora, hay que entender que Jesucristo fue hecho la justicia nuestra. Esto es por fe. No hay manera de obtener la justicia de Dios a través de nuestras obras, porque siempre vamos a fallar en algo se nos va a salir, algo de la palabra que no entendíamos, nuestra ignorancia, 20,000 cosas. Son nuestra justicia. La cota de justicia en realidad tiene que estar basada en las obras de Jesucristo. ¿Y cómo es que vamos a obtener esa justicia? Bien fácil. Hay que creerle a Dios. Hay que tener siempre la mirada en las cosas de Dios, en la palabra. Que aunque nosotros seamos débiles, Él permanece fuerte. Aunque nosotros somos infiel, Él permanece fiel. Mira cómo fue que Abraham recibió su justicia. La Biblia dice que Abraham tenía la cota de justicia. Ese fue un hombre al cual Dios le atribuyó su justicia. ¿Cómo fue que Abraham se vistió de la cota de justicia? Mira lo que dice Romanos 4, versículos 3 y 5. Romanos 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Pues dice que creyó Abraham a Dios y le fue atribuido como justicia. ¿Tuviste eso?
Abraham recibió la cota de justicia simplemente creyendo la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos la palabra, tú ves, ya son dos cosas. Ahorita era ceñido de la verdad, que es la palabra, y ahora es la cota de justicia que se recibe creyendo la palabra. Todo lo que Dios te habla, tú lo crees. Nosotros creemos todo lo que Dios nos diga, sea en el espíritu, sea en sueños, sea en visión, sea por la Biblia, sea por predicación, sea lo que sea. Si es de parte de Dios, lo creemos. Cuando tú lo crees, automáticamente tú te estás poniendo esa cota de justicia. Tú te estás poniendo eso que te cubre el pecho, que te cubre el corazón. Abraham, al creerle a Dios, recibió la protección de Dios. Al Abraham creerle a Dios, cuando Dios le dijo que le iba a ser padre de muchas naciones, que le iba a dar un hijo fuera de tiempo, todas esas cosas, cuando él creyó eso, automáticamente él se metió bajo el abrigo del Altísimo. Por eso es que de ahí en adelante, todos los males que él enfrentó, ninguno le hicieron daño. Porque él se mantuvo vestido de esa armadura, de la justicia de Dios. Y como él estaba en Dios y Dios estaba con él, nadie le podía hacer frente ni daño. Eso es una promesa que Dios le hizo a Israel. Mira lo que dice, sigue diciendo el versículo 5 de Abraham. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Esa es nuestra clave, mi hermano. La fe. ¿Pero la fe en qué? La fe tiene que estar en la palabra. Tú no puedes creer otra cosa. No podemos tener fe. Escucha esto bien. Hay gente que tiene fe en cosas que ellos inventan en su mente. Yo quiero aquello, aquel cajo. Lo proclamo por fe. Yo quiero medir 7 pies de altura. Lo proclamo por fe. Yo quiero ser lindo porque soy feo. Yo quiero ser flaco porque soy gordo. Lo proclamo por fe. Uno no se puede inventar la fe. La fe tiene que tener un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento de nuestra fe? Es la palabra, lo que Dios ha dicho. Cualquier cosa que Dios ha dicho, tú pones tu creencia en eso. Eso es fe. Y tú no te mueves de ahí, eso es fe. Es una fe que te mantiene firme. Y mientras tú te mantienes ahí, tu casa espiritual está siendo construida. Tu Jerusalén, la nueva Jerusalén en ti, está siendo construida. Las murallas siguen creciendo, las puertas se fortalecen. Las torres siguen levantándose. Y cuando tú llegues a la madurez completa, a la estatura completa del varón perfecto que es Jesucristo, no hay diablo que te meta mano. Pero ¿cuál es el problema de uno? Un día cree la palabra y otro día cree lo que dice el doctor. Un día cree la palabra y otro día cree lo que le dice los sentimientos a uno. Un día cree la palabra y otro día le cree el embuste al predicador que está en la carne. Hay que creer la palabra, mi hermano. Esa es nuestra protección. Esto de la coraza de justicia protege el pecho. Ahí está el corazón. Romanos 10 lo dice bien claro. Con el corazón se cree para justicia. Toda nuestra justicia viene a través de creer. ¿Creer qué? La palabra de Jesucristo. Todo lo que Dios nos hable. Ok, ya van 2. Vamos para número 3. Efesios 6:15. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Fíjate, aquí te protegen hasta los pies. Dice, calzados los pies con el apresto. ¿Qué es el apresto? Es la preparación. La preparación del evangelio. Escúchalo bien. Calzados los pies con la preparación del evangelio. Y no solamente cualquier evangelio, dice el evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio, mi hermano? Nos tenemos que vestir los pies del evangelio. El evangelio es una buena noticia. O sea, es una palabra. Una vez más, una de las partes de la armadura es simplemente la palabra de Dios. En este caso, es las buenas nuevas de salvación. ¿Dónde nos las ponemos? En los pies. ¿Y qué hacemos con los pies? Nos movemos a los lugares. Llevamos las buenas nuevas. Vamos a lugares a llevar el mensaje. Publicamos el evangelio. Le llevamos el evangelio a las otras vidas. Al nosotros movernos de esta manera, llevando el evangelio a otras personas,
nos fortalecemos y nos cubrimos en Dios. Escuche esto bien, esto es un misterio. El predicar el evangelio a las almas perdidas te protege. Es parte de la armadura. Al nosotros publicar las buenas nuevas de Jesucristo, se fortalece la iglesia, se añaden nuevas almas, la iglesia se pone más fuerte, el cuerpo de Jesucristo, que es la casa de Dios, se pone más fuerte. Esa es la nueva Jerusalén, la iglesia, la novia del Cordero es la nueva Jerusalén, las murallas siguen creciendo. Y mientras más nosotros predicamos el evangelio, más gente se une. Y mientras más gente hay, más fuerte es la casa de Dios. Y como nosotros todos estamos dentro de esa casa, ¿quién diablo nos va a meter mano si somos tantos? Y estamos todos amurallados, estamos todos en la palabra, estamos todos cimentados, somos piedras vivas edificadas unos sobre las otras. Y nos edificamos los unos a los otros y se manifiestan los dones y nos damos palabras de profecía, cuidándonos de los peligros que vienen. Y cuando el diablo nos quiere acechar, viene un hermano con una palabra de ciencia y le dice: Dios me reveló, ten cuidado, no vayas para allá. Y cada uno nos protegemos. Al predicar el evangelio añadimos toda esa gente al evangelio, añadimos toda esa gente a la iglesia y los unos a los otros nos protegemos, estamos amurallados. Pero ¿qué es lo que se está predicando? La palabra. Tú ves, esta armadura va paso a paso, ya van tres cosas. Primero nos ceñimos los lomos con la verdad, que es la palabra. Después nos vestimos de la cota de justicia. Esa justicia viene ¿cómo? Creyendo la palabra de Dios, por la fe. Y número 3, calzamos los pies con la preparación del evangelio de la paz. El evangelio también es palabra. Ahora vamos para el número 4. Que es más importante, porque aquí él dice, mira lo que él dice aquí, sobre todo, tomando el escudo de la fe. Escucha esto bien, sobre todo. O sea que de todas las partes de las armaduras que nosotros estamos mirando aquí, lo más importante es esto, sobre todo, tomando el escudo de la fe. ¿Por qué él dice que eso es lo más importante? Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toda la basura del diablo que él trata de meterte en la mente, en tu espíritu, en tu alma, para que tú dudes, para que tú decaigas en el espíritu, para que tú no sepas qué hacer, para que tú te confundas, para que tú te detengas, para que te paralices. Todos esos dardos del diablo que son pensamientos que él te zumba. Hasta sueños perversos que él te zumba. Sueños y visiones que te quieren turbar. Te pueden mandar hasta falsas profecías y pueden ser dardos del diablo. Y todo eso confunde a uno. La única manera de uno protegerse con eso, escúchalo bien, es tomando el escudo de la fe. Un escudo es algo grande. El soldado lo utiliza para que cuando le van a zumbar un cantazo con la espada, pues él ¡pa! Entonces, la espada de tu enemigo es la palabra del enemigo. Porque la espada del Señor es la espada del Espíritu, es la palabra. Pues el enemigo también tiene una palabra. Lo que pasa es que la palabra del Señor es la verdad y la palabra del enemigo es la mentira. Él te va a zumbar con ese espadazo. Si no tenemos el escudo de la fe, ese espadazo nos va a meter tremendo tajo. Por eso es que aquí Pablo nos dice sobre todas las cosas, sobre todo, tomando el escudo de la fe. Ahora, ¿en qué vamos a tener fe? Yo lo expliqué ahorita, bien fácil. La fe tiene que tener un solo fundamento. No es tener fe en cosas que nos imaginamos, que pensamos, que otra gente dice, no. La fe tiene que tener como fundamento lo que Dios nos ha hablado. La palabra de Dios. Vuelve otra vez. Una vez más, vemos que esta parte de la armadura que se llama el escudo de la fe, en realidad es creer la palabra y mantenernos ahí. Mantenernos en lo que Dios ha dicho, lo que dice la Biblia, aunque en tu religión y en tu denominación y en tu iglesia y en tu concilio digan cosas diferentes a lo que dice la Biblia, no te salgas de lo que dice la Biblia. No te salgas, aunque tú estés en contra de ellos y ellos están en contra tuyo, no te salgas de la palabra, porque si te mantienes en la palabra estás protegido. Estás bajo el abrigo del Altísimo. Pero si tú te sales de la palabra para estar en comunión con tu iglesia, estás sin escudo. El diablo tiene acceso a ti. Cuando nosotros abandonamos la palabra, estamos abandonando a Cristo. Cristo es la palabra.
Nos salimos de su vestimenta, nos salimos del abrigo del Altísimo. Y hay veces que nosotros, por tal de no tener problemas en la iglesia, pues nos salimos del abrigo del Altísimo para estar en comunión con la iglesia. Y toleramos corrupciones, toleramos mentiras, aceptamos el mundanalismo. Alaba la gloria. ¿Y todo por qué? Pues para no tener problemas. Pues ¿sabes qué? Cuando nosotros nos salimos de la palabra, nos buscamos tremendo problema con el diablo. Porque el diablo va a tener acceso a nuestra vida. Porque usted ve que tantas iglesias están bajo ataque continuo y nunca salen de debajo del pie del diablo. La gente canta por ahí que tienen al diablo pisado bajo los pies, esos embustes. Están en DJ todo el tiempo. No se pueden levantar. Están todo el tiempo caídos. Entonces, ¿quién es el que tiene el pie sobre quién? Cristo no es así, mi hermano. Y eso no fue lo que Cristo prometió para la iglesia. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que no estamos vestidos con la armadura de Dios. Porque la armadura es la palabra y muchos de nosotros estamos violando y quebrantando y siéndole infiel a la palabra. Esto es tan fácil. Pero es que la gente no quiere creer. Mírese cuántas cosas hay en la Biblia que la gente no quiere creer. Hay montones de doctrinas que la gente ignora, que están en la palabra. Cosas que Dios ha mandado, que hay que cumplir, la gente no las quiere cumplir. La gente viola y quebranta cuanta cosa hay ahí, teniendo comunión con gente en las iglesias que no podemos tener comunión. Tenemos gente en la iglesia que dicen ser cristianos, pero son fornicarios, adúlteros, mentirosos, son pillos, son cuanta cosa. La Biblia dice que esa gente tú no puedes ni sentarte a una mesa a comer con ellos. Pero nosotros los tenemos en la iglesia, tenemos comunión con ellos y hasta le damos parte en la iglesia y son hasta líderes. Va. ¿Tú crees que vamos a tener la protección de Dios? Estamos quebrantando la palabra. La Biblia tiene mandamientos de cómo la mujer tiene unas posiciones que no puede el hombre ejercer y el hombre no puede ejercer cosas que la mujer ejerce. La mujer, le dice la Biblia, no le permito tomar la autoridad ni enseñar al hombre. Eso lo dice la Biblia. Pero todo el mundo, mi hermano, lo quebranta. ¿Por qué? Bueno, pues no queremos problemas con las mujeres. Pues sabes que las mujeres son un saco de emoción y si se enfogonan, olvídate. Tremendo problema en la iglesia. Pero mi hermano, esto no es cuestión de que evitemos problemas o tengamos problemas o que es que la palabra está ahí y Dios quiere que nosotros seamos protegidos. Él no quiere que suframos daño, pero si nosotros le somos infieles a su palabra, el daño va a venir porque no estamos poniéndonos la armadura. La armadura básicamente es creer la palabra, vivir la palabra, obedecer la palabra, predicar la palabra. Esa es la armadura. Mira qué fácil. La armadura es la palabra. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usted sabe que en las iglesias a veces la gente le gusta mucho la profecía. Cuando nosotros no estamos siéndole fiel a la palabra, el enemigo te puede mandar un dardo de fuego en forma de una falsa profecía. Los profetas mismos pueden quedar engañados, creyendo que una profecía es de Dios, pero en realidad es del diablo. ¿Cómo se le infiltra una falsa profecía a un profeta de Dios? Porque tenía un joto en la armadura. ¿Y cómo es que llega el roto en la armadura? Porque estaba quebrantando la palabra en algún lado. Usted sabe que una de las cosas más peligrosas es que uno no sepa discernir una profecía si es de Dios o no es de Dios. Ahora, ¿cómo es que yo voy a saber si una profecía es de Dios o no es de Dios? Porque yo conozco la palabra. Entonces, si yo conozco la palabra, cuando alguien me da una profecía que es diferente a la palabra, pues ya yo sé que eso no es de Dios. Mira qué fácil. Pero si tú no sabes la palabra, ¿cómo tú vas a saber que esa es la voz de Dios? La voz de Dios no se contradice. La voz de Dios es la palabra. Entonces, si alguien viene a decirte, no, que Dios me dijo, y te dice algo diferente a la palabra, tú no lo puedes aceptar. Esa no es la voz de Dios. Pero si mira, todos los profetas que hay hoy en día, que no saben nada de Biblia, no saben, no escudriñan la Biblia, ¿cómo ellos van a saber que el que le habló fue Dios? El diablo habla igual que Dios. El diablo también es un espíritu, y él te puede hablar igualito que el Espíritu Santo, porque él es un imitador. Y él te puede hablar imitar lo mismo que el Espíritu Santo te habla a ti, viene el diablo y te lo imita. Lo único que el diablo no te puede hablar la verdad, porque él es un mentiroso desde el principio. ¿Cómo tú vas a saber que el que te habló fue el diablo? Bien fácil,
Porque cuando tú digas, espérate, eso no cuadra con la palabra, ya tú sabes que fue el diablo. Pero si el tipo, el profeta, la profetisa, no sabe palabra, él no va a tener la habilidad de filtrar los dardos de fuego del maligno a través de la palabra. Lo mismo con el pueblo. Cuando te den una profecía a ti, hermano o hermana, ¿cómo tú vas a saber discernirla a través de la palabra si tú no tienes palabra en ti? Si tú no estás vestida de la palabra, ¿cómo tú vas a poder discernir la profecía que te dan si es de Dios o no es de Dios? Tú no puedes estar poniendo tu confianza en un sentido. Los sentidos son engañosos. Tú tienes que poner tu fe, tu confianza en la palabra de Dios. Por eso es la importancia de llenarse de esta palabra. Ser llenos de esta palabra. Eso lo dicen Colosenses. Cuando la Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo en Efesios, eso equivale y es lo mismo a ser lleno de la palabra en Colosenses. Es la misma cosa. Porque el Espíritu está en la palabra. La palabra es la semilla y dentro de la semilla está la vida. ¿Qué es la vida? El Espíritu. Por eso es que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y ellas dan vida. Alabanza a la gloria de Dios. ¿Tú ves cómo es que la palabra te protege? ¿Tú ves cómo es un escudo? Cuando tenemos la palabra, el diablo no nos puede engañar. Se le hace bien difícil. Estamos amurallados, estamos protegidos, tenemos escudo, tenemos cuanta cosa, mi hermano, encima, coraza, tenemos hasta los pies los tenemos tapados. Y el diablo trata de buscar boquete, dónde meterse, y no encuentra porque estamos vestidos de la palabra. La misma palabra es una vestimenta, una armadura. Y fíjate cómo dice, una arma dura. Tú quieres tener una arma de fuego, una arma de atacar, esta es la mejor. Es una arma dura, bien dura. Cuando le deja al diablo con esta, se va a caer para el piso. Mira lo que sigue diciendo. Número 17. Tomad el yelmo de la salvación. Este es el casco. ¡Pum! Sobre la cabeza. Tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Viste cómo termina? Tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted sabe, mi hermano, que una de las maneras, el casco protege la cabeza, bien. ¿Por qué es que hay que protegerse la cabeza? Porque, mi hermano, a veces nosotros tenemos unas batallas mentales terribles. Cuando nosotros nos protegemos la cabeza, nos ponemos el casco de la salvación, estamos ejerciendo una fe de que la salvación que Cristo nos ha dado es real en nuestra vida. Nadie la puede poner en juego. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Tenemos que tener esa fe, esa confianza, y cuando nosotros estamos seguros de que verdaderamente y genuinamente nos hemos convertido al Señor, nos ponemos ese casco de la salvación y decimos, yo genuinamente nací de nuevo, yo genuinamente he sido transformado, he puesto mi fe en Jesucristo, lo amo. ¿Cómo tú sabes que tú lo amas? Porque tú guardas su palabra. Cuando tú guardas su palabra, ahí tú lo amas. El que me ama, mi palabra guarda. Palabras de Jesús. Si me ama, guarda mis mandamientos. El apóstol Juan dice, y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Tú ves cuál es el amor? Guardar la palabra. No hay otra cosa. Tú sabes lo que es que nosotros nos pasamos todo el tiempo cantando, te amo, Jesús. Te amo, te amo, te amo. El amor no es un sentimiento, mi hermano. El amor es el mismo Dios. Y Dios es la palabra. Por eso es que Jesús dice, si me amas, guarda mi palabra. Él no dice, si me amas, dímelo, si me amas, cántamelo, si me amas, siente cosquillas, mariposas en tu estómago, nada de eso. Si me amas, guarda mi palabra. Cuando nosotros le decimos que lo amamos, pero no lo obedecemos, nos hacemos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Y cuando la verdad no está en nosotros, la palabra no está con nosotros, no tenemos la armadura, estamos al descubierto, el diablo hace lo que quiere con nosotros.
Nos tira para el lado, nos tira para la izquierda, para la derecha, nos da trompazo, mi hermano. Por eso es que usted ve, mi hermano, a veces nos preguntamos, Señor, ¿pero qué es esto? Si este hombre te servía, él era cristiano, ¿por qué tiene tantos problemas y no puede levantarse y no puede parar de pecar? Están al descubierto, mi hermano, no están vestidos de la palabra. Son gente que les gusta ir a la iglesia, les gusta cantar, les gusta orar, les gusta ayunar, pero no se someten a la palabra. Eso es una infidelidad a Dios. Ahora, cuando nosotros somos fieles a Dios, nuestra conciencia no nos acusa, nuestro corazón no nos acusa y tenemos confianza para con Dios y podemos decir cuando el diablo trata de atacar tu mente, fíjate que el casco está en la cabeza para proteger tu mente, cuando el diablo te dice en la mente, te va a llevar el diablo, tú no vas para el cielo, tú estás perdido, tú estás vestido con ese casco, mi hermano, eso rebota. Tú no le crees la mentira al diablo. Hay que creer la palabra de salvación. Y después de eso dice, tomad la espada del Espíritu, con esto terminamos, que es la palabra de Dios. Mira cómo él lo termina. Esta es la última parte de la armadura. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Con eso es que nosotros atacamos. Y él lo llama parte de la armadura. Todas las otras partes son de defensa. Esta es la única que es para atacar. Fíjate que cuando ahorita dijimos del escudo de la fe, dice sobre todo, o sea que eso es lo más importante, tomad el escudo de la fe. Nosotros estar defendidos con la fe es más importante que nosotros atacar con la espada. Sobre todo tomando el escudo de la fe, es más importante que tú estés protegido con la fe a que tú sepas usar la palabra para reprender al diablo. Es más importante que estés protegido con el escudo de la fe que tú sepas reprender al diablo. Te lo estoy repitiendo, mi hermano, porque esto es otro grave error que hay en la iglesia que muchos hermanitos no han podido superar. Usted lo escucha día y noche, te reprendo Satanás, reprendo al diablo, pero nunca tienen victoria. Porque tú le puedes tirar la palabra al diablo todo lo que tú quieras, pero si tú no tienes un escudo de fe para protegerte, cuando él te zumbe también te va a dar. Y créeme que el diablo sabe dar duro. Entonces hay muchos cristianos que no quieren obedecer la palabra, no se sujetan a la palabra, no andan en la palabra, pero después cuando el diablo los ataca quieren usar la misma palabra en contra del diablo. El diablo se nos ríe en la cara. Nos va a zumbar para atrás. Y esto tiene mucha gente caída. Tú puedes tratar de reprender al diablo todo lo que tú quieras, pero si no nos sometemos a Dios, que es la palabra, el diablo tiene acceso a meterte pescosa, puño y patá. No estás protegido. Lo que nos protege es andar en fidelidad a Dios, obedecer su palabra. En fidelidad a la palabra. Cada vez que tú obedeces la palabra, tú te vistes con esta armadura. Cada vez que tú crees la palabra, estás vestido con esta armadura. Cada vez que tú permaneces firme en la palabra, mi hermano, tú estás bajo el abrigo del Altísimo y ahí no hay espada que entre, ahí no hay saeta que vuele de día ni peste que ande de noche que te alcance. Estás bajo el abrigo del Altísimo, la armadura de Dios. Jehová, justicia nuestra. Mira qué importante es esto de la fe en la palabra. Y si creemos la palabra, la vamos a obedecer. Obviamente. El problema es que a veces pensamos que tenemos fe en la palabra, aunque no la obedezcamos. Eso es una mentira de Satanás. Si tú crees eso, estás engañado. Despierta, cristiano. Es imposible tú decir que tú tienes fe en la palabra si tú la desobedeces. El que tiene fe, obedece. La fe se manifiesta con las obras de la obediencia. La fe sin esas obras de obediencia es muerta. Contra el diablo no tiene poder. Tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, mi hermano, en estas 6 cosas, 6 partes de la armadura, vemos claramente que todas tienen que ver con la palabra. La palabra es la que nos viste. La palabra es Jesús. Tenemos que estar vestidos de Jesús. Una vez más, ¿cuáles son las cosas? Mire, tengo 6. Número 1, vístete de la verdad. Eso es, cíñete los lomos de la verdad.
Número 2, justicia. Número 3, evangelio. Número 4, fe. Número 5, salvación. Y número 6, la palabra de Dios. Ahora, déjame hacerte un hincapié en esto de la palabra de Dios. Hay gente que lee la Biblia y trata de serle fiel a ella, y como que no tienen victoria. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no tienen la palabra de Dios. Ellos lo que tienen es la letra. La letra mata. Hay gente que leen la Biblia en la carne, sin el Espíritu, sin la unción, sin la guianza de Dios, y tratan de obedecerla de la misma manera, en su humanidad, en su carnalidad, con buenas intenciones, y tratan de serle fiel a lo que le enseñan en la iglesia, pero no lo hacen en el Espíritu. Eso es letra, y la letra nos mata. Y lo que estamos tratando de evitar con la armadura es evitar que nos maten. Pero la misma palabra, si nosotros la tratamos de obedecer en la carne, ella misma nos va a matar, porque no es una palabra viva. La palabra tiene que ser vivificada. ¿Y qué es lo que vivifica la palabra? Es el Espíritu. Es como, la palabra es una semilla, ¿verdad? Pero hay semilla que está podrida, que no sirve para nada, no tiene vida. Tú la puedes sembrar y no va a salir, echarle agua, hacer todo lo que hay, abonarla, y no va a salir para ningún lado. Así es la letra. La letra es una semilla que por dentro ya no tiene la vida. La palabra se puede practicar de esa forma. Eso le pasaba a mucha gente allá, los fariseos, los escribas. Ellos conocían la Biblia de arriba abajo y la trataban de practicar y obedecerla todo el tiempo, pero ellos mismos se estaban matando con ella. Porque la palabra que ellos hablaban y pensaban y creían no tenía espíritu. Entonces Jesús dijo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Esto hay que recibirlo por revelación. Hay que recibir la voz de Dios. Dios te tiene que hablar. Dios tiene que estar bregando contigo. Dios te tiene que estar revelando el significado de la palabra. Dios tiene que vivificarte esta palabra, hacértela viva, para que tú la mezcles con fe y esa palabra produzca un fruto de vida en ti. Cuando Dios nos habla por sueño, cuando Dios nos habla por visión, por profecía, por lo que sea, a través de la lectura de la palabra, como sea, cuando es Él es espíritu y Él vivifica esa palabra en nosotros. Tú no te has dado de cuenta que hay veces que tú lees la Biblia y no recibes nada. Es más, a veces hasta te turba. Pero hay otros momentos como que Dios te la vivifica y se levantan las palabras de la Biblia y te chocan, te impactan, te dan ánimo, te dan fuerza, te dan, mi hermano, la malicia del diablo que se quería apoderar de ti se tuvo que ir. Eso es una palabra en el espíritu, eso no es letra. Y eso es lo que tenemos que buscar. Esa es la palabra de Dios. Y es lo mismo cuando nosotros hablamos la palabra. Tú puedes reprender al diablo todo lo que tú quieras. Si no es en el espíritu, es una letra que no va a hacer nada. Tiene que ser la espada del espíritu. Escúchalo bien. La espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, no la espada tuya. No hablar la palabra en la carne. No reprender al diablo en la carne. Es la espada del espíritu. O sea, que el mismo espíritu te dé la palabra, te guíe en las palabras que tú estás sacando de dentro de ti. Alabanza a la gloria. Esto es lo grande. Y mi hermano, ¿y por qué es que el apóstol Pablo nos dice todo esto? Porque él quiere que nosotros estemos firmes hasta el fin. Él quiere que nosotros no caigamos. Por eso es que él empieza, antes de hablar de todas estas cosas de la armadura, mira cómo él empieza el capítulo 6, en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. Así que él empieza y después nos dice que nos pongamos la armadura. O sea, la armadura es el poder de Dios. ¿Cómo es que esta armadura es el poder de Dios? Porque es la palabra. Y la palabra es el poder de Dios. La palabra es Cristo. Y la Biblia dice que Cristo es sabiduría de Dios y es poder de Dios. Cuando nosotros nos vestimos de Cristo, nos vestimos del poder de Dios. Cuando nos vestimos de Cristo, nos vestimos de la armadura de Dios. Eso nos fortalece. Vestido, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios. O sea, Él nos dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. ¿Cómo se hace eso? Pues vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes.
contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo es que podemos estar firmes? Fortaleciéndonos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. ¿Cómo es que nos fortalecemos en esa potencia? Vistiéndonos de la armadura. ¿Y qué es la armadura? La palabra del Señor. Así que mi hermano, esto yo te lo digo, a ver si te ayuda a ti como me ayudó a mí. Yo estaba errado y yo sé que muchos hermanos pensaban lo mismo y por eso es que traje esto, para compartirlo con los hermanos, para que los hermanos se den de cuenta que a veces, mi hermano, la razón que se nos hace tan difícil el caminar cristiano es porque estamos en ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Hay pastores, escúchame bien, y evangelistas y predicadores que ya no creen en la palabra. Ellos mismos en conversaciones me han dicho a mí, no, varón, aquí lo que se necesita es poder de Dios, ya eso de la palabra, eso yo les he predicado a esta gente y eso no hace nada. El diablo los ha engañado. Ellos pensaban que ellos estaban predicando la palabra, pensaban ellos. Pero tú sabes cómo yo sé que ellos no estaban predicando la palabra. Porque si hubiese sido la palabra, esa palabra hubiera fortalecido a los hermanos. Y entonces si no estaban predicando la palabra, ¿qué es lo que estaban predicando? Ellos están predicando letra. Ellos te están predicando la Biblia, pero no en el Espíritu. Entonces ellos piensan que el poder de Dios es diferente a la palabra. El poder de Dios está en la palabra. Lo que pasa es que esa palabra tiene que venir en el Espíritu. Cuando los apóstoles y la iglesia primitiva predicaban la palabra de Jesucristo en el Espíritu, el mismo Señor la confirmaba con poder. La palabra es la que trae la manifestación del poder de Dios, no es la mentira. El problema es que muchos de nosotros a veces cuando predicamos y enseñamos, lo que estamos predicando y enseñando no es la palabra de Dios, es letra. Sí está en la Biblia lo que tú estás hablando, sí estás citando versículos, pero no es en el Espíritu, no es en la unción, no es la guianza del Espíritu. Estamos hablando lo que nosotros queremos hablar y el Espíritu no nos respalda. Entonces el poder de Dios no se manifiesta. Pablo lo dice bien claro. Mira, escucha esto bien. El poder está en la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y la armadura es la palabra. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos vestimos de esta palabra? Podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y por qué es que tenemos que hacerlo de esta forma? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y esas cosas tú no las podemos batallar de otra manera que no sea con la palabra de Dios en el Espíritu. No hay otra cosa que podamos hacer. Puedes hacer culto, puedes orar, puedes ayunar, pero si estamos fuera de la palabra, estamos descubiertos. Hay que mezclar la oración y el ayuno con la obediencia a la palabra, la práctica de la palabra. Es más, mi hermano, cuando oramos y ayunamos tenemos que meditar en la palabra, tenemos que comernos esa palabra. Y no solamente llenarnos de conocimiento, tenemos que envolvernos en ella, dejar que ella nos vista, que nos arrope y que cuando vayamos a tomar una decisión, que nunca nos salgamos de esa misma palabra. Entonces estaremos vestidos de toda la armadura de Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Ya hemos concluido este estudio. En esta noche, la armadura de Dios y la palabra. Tenemos que tener en cuenta, mi hermano, que podemos hacer cuanta cosa querramos en el Evangelio, en las iglesias, en la religión, en la tradición. Pero si le somos infieles a la palabra, y no vivimos según la palabra, le estamos siendo infiel a Jesucristo porque Él es la palabra. Y si le somos infiel a Él, ¿cómo esperamos ser protegidos por Él? En realidad lo que va a suceder es que Él nos entregará a nuestros enemigos. Eso es lo que le sucede a todo aquel pueblo de Dios de Israel que les seguía siendo infiel a la palabra de Dios. Al fin y al cabo, Dios mismo los entregaba
en las manos de sus enemigos. Bueno, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.